Hola, buenos días a todos. Yo les voy a explicar un poquito a fondo sobre la etapa del niño, del desarrollo del niño de los 2 a los 6 años, también conocida como la segunda infancia. Pero bueno, antes de pasar a conocer los rasgos de esta etapa, me voy a presentar. Yo me llamo Stephanie Cristina. Estudio la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Univer Milenio. Soy del tercer cuatrimestre y este es un trabajo para la materia de desarrollo psicológico del niño. Pues bueno, como ya les decía, esta etapa del desarrollo del niño se conoce como segunda infancia. Va de los 2 a los 6 años de edad. Vamos a ver ciertos aspectos, tal como es el desarrollo psicomotor en la segunda infancia, aspectos del desarrollo fisiológico, teorías, tal como la de Freud, la de Erickson, la de Wallon, el desarrollo socioafectivo del niño de los 1 a los 6 años y pues el juego y la relación que tienen con otros niños. El primer aspecto que vamos a tocar es el desarrollo psicomotor. Entendemos que por lógica coherente, antes de una segunda infancia, existe una primera etapa, a la que denominamos como etapa prenatal. En esta etapa el cerebro obtiene un importante desarrollo, pues una evolución concorde a su edad, pero sin en cambio, a lo largo del tiempo se siguen produciendo cambios de suma importancia que repercute dentro de la psicomotricidad del niño, entre otras funciones importantes. No es hasta los 4 o 5 años que ocurre como un refuerzo de las neuronas que implican los procesos cognitivos. Bueno, durante el desarrollo psicomotor se adquieren ciertas destrezas y estas las segmentamos conforme a las diferentes edades que se tiene dentro del infante. Entre la adquisición de las destrezas motrices nos vamos a dividir de los 2 a los 3 años, que es cuando empieza a andar más rápido, por ejemplo en su segundo año, aprende a gatear, tira la pelota con una mano sin mover los pies del sitio y por ejemplo empieza a utilizar la cuchara para comer. Después sigue la segmentación de los 3 a los 4 años, que es cuando puede subir las escaleras sin ningún tipo de apoyo. Anda con los pies como a un piecito cojo, o sea, bueno, puede levantar como un piecito. Puede empezar a saltar de 40 a 60 centímetros de longitud. Ya puede cepillarse los dientes por sí mismo y se puede poner una camiseta. Dibuja líneas y hace dibujos como en contornos, copia un círculo y todo eso. Por ejemplo, en esta parte yo creo que podemos ver que es muy cierto cuando los niños entran al kinder, que es cuando empiezan a hacer este tipo de actividades. Ya empiezan a recortar, por ejemplo, la maestra les da ciertas actividades, ciertos dibujos o cosa que se le parezca, y el niño por propia iniciativa sabe cómo recortarlo, aunque no a lo mejor de... Y bueno, el siguiente periodo de adquisición de destrezas va de los 4 a los 5 años. Y en pues ya podemos ver que el niño empieza a andar, a correr, se para y puede girarse sin ningún problema. Empieza a doblar el papel y a hacer figuras simples sin mayor problema. También puede copiar un cuadrado y puede vestirse sin ayuda. Después vamos de los 5 a los 6 años, que es cuando pueden caminar sin perder el equilibrio sobre una barra. Tienen el control perfectamente del acelerar y el frenarse, que es como un control de barrera, así se le llama. Aprende a montar la bicicleta o a patinar, marcha con sonidos rítmicos, puede copiar un triángulo y posteriormente copiar un rombo. Igual vemos entre los aspectos del desarrollo de la segunda infancia que tenemos el desarrollo cognitivo. Es una etapa preoperacional que pertenece a Piaget. Durante esta etapa, los niños empiezan a participar en juegos simbólicos y aprenden a manipular los símbolos particulares como el lenguaje.
Por ejemplo, en esta etapa es cuando vemos que los niños empiezan a tomarle sentido a las cosas materiales. Tal es el caso, por ejemplo, cuando el niño empieza a jugar que al papá y a la mamá, a la comidita y todo eso, pues de alguna manera la muñeca no tiene ningún sentido ni vida propia. Sin en cambio, para la mentalidad o para la cognición del niño lo entiende así. Juegan a la comidita y te dan comida imaginaria o dinero imaginario y es parte pues de esta etapa preoperacional. Las principales características que influyen en esta etapa es la centración, que es la tendencia que tienen a centrarse sobre los objetos o las situaciones en una misma vez. Es cuando los niños son capaces como de desplazar su atención de sí mismo a alcanzar la capacidad de centrarse en X situación por la que esté pasando. También vemos la etapa del egocentrismo, que pues a cuántos de nosotros no nos ha tocado que los niños están muy basados en las cosas de todo yo, o en los objetos, todo mío. Y pues es que en esta característica de la etapa preparacional, los niños entienden que todas las personas oyen, sienten e interpretan lo mismo que ellos. Por eso es que cuando llegan a esta edad se escucha mucho a las personas decir es que es importante que lo metas a la escuela o que lo metas a la escuela significa que el niño va a aprender más o así. Y pues no, realmente es porque pasa esto. O sea, ellos entienden que el ambiente se desarrolla de la misma manera que ellos lo perciben. La siguiente característica es el del juego. En esta etapa se observan que los niños juegan de manera paralela. Esto es decir que entran a una habitación y se ven niños de la misma edad que obtienen, por ejemplo, que tienen los mismos juguetes y no interactúan entre ellos. Es decir, que estando en un mismo espacio, cada quien juega por su lado. Después la siguiente característica es la representación simbólica, que es aquella donde se puede realizar una acción, una palabra o un objeto para representar algo que no son ellos mismos. O sea, la siguiente característica de la etapa preoperacional se llama animismo, que es esa etapa en donde los niños entienden que las cosas, los objetos, tienen algún sentimiento o un valor. Para Piaget significaba que en la memoria del niño, en la capacidad de razonamiento del niño, las cosas o los objetos tenían un valor natural, o sea, que quería decir que estaba vivo, estaba consciente o que tenía un propósito. Piaget en 1929 identificó las cuatro etapas del animismo, que la primera es de los 4 a los 5 años, que es donde el niño cree que todo está vivo y tiene un propósito por sí mismo. Durante la segunda etapa, que desciende de los 5 a los 7 años, solo aquellos objetos que se mueven poseen un propósito. En la siguiente etapa se desencadena de los 7 a los 9 años de edad y solamente los objetos vivos que se mueven espontáneamente los atribuyen a que están vivos. Y la última etapa es la de los 9 a los 12 años, que el niño comprende que solamente las plantas y los animales somos seres racionalmente vivos. La siguiente característica del preoperacional es la irreversibilidad, que es la incapacidad de invertir a la dirección en una secuencia de eventos a su punto de partida. Y bueno, el siguiente tema que vamos a ver dentro de la segunda infancia del niño es el desarrollo del lenguaje. De igual manera vamos divididos por edades y pues bueno, se entiende que es la capacidad de hablar, o sea, de percibir el lenguaje, como capacidad para producir sus primeras palabras, las cuales hacen aparición aproximadamente después de los 12 meses. Y aunque existe una variación, hay niños que empiezan a hablar incluso después de los 24 meses. Y esto no significa que algo esté mal, ni mucho menos, solamente pues son parte de una estadística. La primera etapa va entre los 12 y los 18 meses,
que es cuando el niño puede alcanzar un vocablo de hasta 50 palabras. En existen como repeticiones de tal lenguaje de palabras simples, tales como mamá, papá, agua, palabras pues de alguna manera sencillas. Después de los 2 años es cuando viene la adquisición de palabras con un ritmo vigoroso, que es cuando los niños empiezan a diferenciar de alguna manera cuál es el uso general, por ejemplo, de los adjetivos, que es cuando identifican lo que es pequeño y grande, o ya después como al especializarse un poquito más, entienden lo que es largo, corto o pesado y ligero. De igual manera, conforme empiezan a pasar los años, ellos empiezan a extender su vocablo pues de la misma manera. A partir de los 4 años empiezan a aprender a conjugar adecuadamente los verbos, tales como durmiendo, ya no solamente te dicen dormir, o sea, ya empiezan a crear frases donde la conjugación de los verbos es la adecuada. De los 5 a los 6 años, el desarrollo de la morfología se hace consciente y reconocen, por ejemplo, cuando los niños confunden la P con la G, ya empiezan a diferenciar, o sea, cuál es su correcta pronunciación. Sin duda alguna, pues el aprendizaje significativo da palabras sin lugar a contextos de conversaciones de los adultos como tal. O sea, el adulto ya puede asociar los objetos correspondientes a sus nombres o introducir palabras nuevas relacionadas con lo que ya conocemos, que es lo que conocemos actualmente como sinónimos. En un niño pues no funciona así. Pero pues bueno, estas son habilidades que se van desarrollando conforme el tiempo. Como ya les he venido mencionando, la etapa del desarrollo lingüístico se divide en diferentes, pues en etapas de acuerdo a la edad. A continuación les voy a poner un cuadro para analizar las diferentes edades y lo que significa cada una de ellas. Y pues bueno, una vez revisado el cuadro anterior, podemos percatarnos de que además de conocer las palabras hay que saber ponerlas en práctica. Y esto poco a poco se va poniendo pues en acción al ir adquiriendo pues complejas intenciones. El empleo del lenguaje para hacer comparaciones como razonar o aprender, conversar y todo eso depende de una medida variable como sociocultural, de la interacción que tengamos como sociedad. Y de ahí es que pues está la importancia de una temprana escolarización en los niños. Está más que claro que los niños aprenden de sus papás. O sea, los niños son el reflejo vivo de lo que sus papás hacen o dicen. Por eso es que es de suma importancia que se les enseñe no directamente, sino a través de la observación lo que queremos que nuestros hijos aprendan. Por ejemplo, como sus padres se dirigen hacia una persona, es como los niños lo van a hacer, por ejemplo, a la hora de preguntar cierta información en la calle. Los niños simplemente imitan la conducta, por ejemplo, al leer. Por eso es bueno que los niños observen cómo sus padres dedican de alguna manera tiempo hacia la lectura. La siguiente característica en la segunda infancia del niño es el desarrollo de la personalidad. Esta etapa va de los 3 a los 6 años de la edad y se considera una etapa crucial para la estructuración de la personalidad del infante. Los padres y el contexto social son moldeadores 100% de esta personalidad. Se trata de una etapa donde el niño pues busca desarrollar su propia identidad y comienza a poner en práctica su autonomía imitando a los adultos. Pues en esto interiorizan las normas y los valores que ya se le han sido inculcados y de alguna conciencia, bueno, conforme a su conciencia, hacen práctica la moral, que es donde identifican lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, si ponemos a un niño que creció en un contexto donde sus padres se dedican a robar o son de alguna manera groseros con la gente y eso, y ponemos a un niño donde sus papás están muy ligados al que no robes, al que no tomes cosas ajenas y todo eso, y a los dos niños de la misma edad les preguntamos si el robar está bien, uno te va a decir que sí y el otro te va a decir que no, y para los dos su respuesta es acertada. Porque en esta edad su identificación de personalidad va 100% relacionada a lo que la estratificación social les dice. Por ejemplo, si sus papás les están dando conductas
de esa manera y les dicen que está bien, para el niño está bien, sin importar lo que la sociedad marque. En esa edad todavía no están estipuladas bien lo que son las leyes en este caso. Entonces, puede existir cierto conflicto entre los dos niños, pero pues racionalmente la respuesta de los dos está bien. Como ya les había mencionado, dentro del desarrollo de la personalidad es una etapa crucial para el bienestar del niño. Y esto se debe a que dentro de esta etapa, de los 3 a los 6 años, el niño va a formar su autoconcepto, que es la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Esto va a hacer que el niño se sienta satisfecho o no con lo que sabe hacer o con lo que tiene, y se trata pues de una dimensión valorativa, o sea, de un valor enriquecido de lo que es. Esta valoración del autoconcepto es lo que va a crear su autoestima. Por eso es que es una de las etapas más cruciales e importantes dentro de la etapa del niño. El siguiente aspecto que vamos a tocar dentro de la segunda infancia del niño es la teoría psicoanalítica del autor Freud. Y según Sigmund Freud nos dice que el desarrollo está determinado de una gran medida por la forma que las personas resuelven los conflictos que enfrentan a las diferentes edades que se les presentan. Él nos dice que pone en primer plano los factores biológicos e innatos. Subraya la importancia de la maduración física y la interacción del niño con los demás, así como la importancia de sus instintos, ya sea por motivaciones, conductas naturales o espontáneas. Según Freud, el hombre nace con varios grupos innatos, como la autopreservación, que es la respiración y la ingestión de alimentos, la satisfacción sexual, y no solo se entiende como a la actividad placentera, sino a la agresión. Sostiene asimismo que el ser humano es egoísta. A lo largo de la vida está regida por necesidades de satisfacer sus propios instintos. Con los años esto va cambiando de alguna manera de la satisfacción particular a una manera de buscarla. Les voy a presentar un cuadro que nos explica las diferentes etapas de Freud sobre el desarrollo psicosexual. La siguiente etapa que vamos a ver es la etapa psicoanalítica de Erikson. Él nos dice que el desarrollo se realiza en 8 etapas por las cuales pasamos a lo largo de nuestra existencia. Con el curso de los años vamos participando en gamas cada vez más extensas con las relaciones humanas. Cada una de las etapas propuestas por él nos dice que afrontamos por una crisis decisiva de soluciones, una positiva y otra negativa. De la eficacia con la que resolvemos estos problemas, la etapa depende de la capacidad futura que vamos a tener para encarar las crisis psíquicas de la vida futura. Dentro de la segunda infancia del niño vemos estadios psicosociales. Entre uno de los estadios más relevantes es en la edad preescolar, de los 3 a los 5 años, que es cuando empieza la iniciativa del versus, la culpa y el miedo. En esta dimensión psicosocial, corresponde el descubrimiento y aprendizaje como de la capacidad locomotora y el perfeccionamiento del lenguaje de los niños. En esta etapa las capacidades se predisponen a que el niño se inicie en lo que es realidad y en lo que es fantasía. Por ejemplo, en esta etapa podemos ver a muchos niños que cuando están jugando te cuentan historias que están como que bien voladas. Te cuentan cosas de, no sé, de amigos imaginarios o superhéroes o cosas que realmente no son, pero está correspondiente a su edad. Después de los 3 a los 5 años, cuando inician al preescolar, empiezan a identificar lo que es fantasía y lo que es realidad. Cuando inician en esta etapa, es importante la presencia de un familiar, que es la que nos va a dar la formación de la capacidad de la separación afectiva, que es dar y recibir afecto de una tercera persona. Por ejemplo, ya una vez superada esta etapa, se da el yo soy lo que puedo imaginar. Ya los niños empiezan a entender lo que es fantasía y lo que es su pensamiento subconsciente.
Por ejemplo, el hecho de que ellos piensen de que van a ser bomberos, ejemplo, de grandes, y es una cuestión de realidad. Aunque está en su imaginación, es algo que sí podemos proyectar dentro del contexto social. Ya para terminar con este tema de la segunda infancia, les voy a presentar un cuadro acerca sobre los estadios de la evolución. En ellos vamos a ver las crisis psicosociales por la que pasa cada uno de ellos, la relación y la vinculación que existe, la fuerza básica que emplea cada estadio, así como la patología que corresponde a cada uno de ellos.